la pantalla? Sí. Fantástico. Empezamos. Sí, tiene. Muy bien. Entonces vamos a empezar por el tema más importante. Digamos, importante no porque el sueño no sea importante, sino porque a nivel clínico, el sistema nervioso autónomo va a tener un impacto en toda su carrera. La verdad que lo van a ver desde hoy hasta que se reciba y cuando ejerciten todo el tiempo. Este sistema nervioso autónomo tiene muchísimo manejo farmacológico, incluso también tiene mucho impacto a nivel toxicológico. Entonces, para preguntarnos cómo funciona o qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo, tenemos que referirnos, por ejemplo, a qué pasa cuando tenemos miedo. ¿Sí? Cuando tenemos miedo, ¿qué sucede? Sucede que el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, sucede que la respiración se vuelve más superficial y más rápida, va a suceder que la boca se nos pone más bien seca, va a suceder que aumenta el tono, la tensión muscular, y vamos a tener generalmente las palmas de las manos sudorosas. ¿Sí? Entonces, todo esto va a estar manejado por el sistema nervioso autónomo. Todas estas respuestas, ¿sí?, de conductas, por decir así, van a estar manejadas y coordinadas por el sistema nervioso autónomo con control jerárquico más que nada a nivel del sistema límbico y del hipotálamo. Entonces, como funciones, el sistema nervioso autónomo va a tener la de inervar el músculo liso, el músculo cardíaco y glándulas endócrinas. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar un buen control a la homeostasis interna, ¿sí?, al metabolismo, a la homeostasis interna, y para controlar respuestas a lo que decíamos recién, a conductas, a respuestas conductuales y a emociones. Por eso va a tener mucho hincapié con el sistema límbico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que como todo el sistema nervioso autónomo va a estar regulado más que nada por arcorreflejos a nivel, de la médula espinal, a nivel cráneo sacro y médula espinal, digamos, va a tener una parte aferente, un sistema visceral sensorial, una vía eferente, sistema motor, todo integrado en arcorreflejos viscerales que van a estar en médula, ¿sí?, que van a ser involuntarios y que, como decimos antes, va a tener un fuerte control superior por el sistema límbico e hipotálamo. Va a ser un control inconsciente, involuntario, excepto algunas excepciones. Si, por ejemplo, el arcorreflejo de orinar lo controlo yo, va a tener un centro superior que lo va a controlar, pero si no, en general, suelen ser involuntarias. Entonces, como va a ser toda va a tener, por más que tenga componente aferente, digamos, sensorial, va a tener mucha respuesta motora involucrada, también se lo puede llamar muchas veces al autónomo como sistema motor involuntario. Segundo. Y va a tener como una subparte, toda la parte del autónomo que inerva a todo lo que es el sistema digestivo, se va a denominar por su parte sistema nervioso entérico, que va a ser quien regule, digamos, los reflejos en todo el aparato digestivo que va a mediar la digestión. Bien, entonces, un poco repetitivo. Entonces, habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo iba a tener una organización fuertemente jerárquica, ¿sí?, con control más que nada a nivel del hipotálamo y el sistema límbico, que va justamente, que lo que van a hacer va a ser regular estos arcorreflejos a nivel medular. Y va a tener, obviamente, una división anatómica, ¿sí? Podemos subdividirlo en gran medida, son una moto muy fuerte, en lo que se llama sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Para hablar un poquito a grosso modo del sistema simpático, también se lo suele denominar por la forma anatómica, digamos, en el sistema toracolumbar, ¿sí? Este sistema simpático va a tener a sus neuronas preganglionares, o sea, el origen del sistema simpático va a estar en una neurona que está en el asta intermedio lateral toracolumbar. De ahí van a emerger los axones de estas neuronas, ¿sí?, que van a ser llamadas fibras preganglionares, que van a ir a hacer sinapsis justamente a los ganglios autonómicos simpáticos, que van a estar ubicados en la cadena paravertebral, en los ganglios ilíacos, mesentéricos y en la médula adrenal, y a nivel de ganglios en el sistema urogenital, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿sí?, el soma de la neurona que va a dar origen a la fibra preganglionar. Esta fibra preganglionar va a hacer sinapsis en el ganglio autonómico con lo que va a ser la neurona postganglionar, ¿sí?, va a hacer sinapsis con el soma, y este soma de la neurona va a dar origen a los axones, digamos, que van a ir a hacer efecto directamente con los efectores, ya sea con el corazón, con los pulmones, con la médula, lo que fuere, ¿sí? Pero igual esto lo vamos a ver más en detalle con dibujos más ilustrativos. En cambio, el sistema parasimpático va a tener origen cráneo-sacro, ya que los somas de las neuronas preganglionares van a estar ubicadas a nivel del mesencéfalo en el bulbo y en la médula sacra,
De ahí van a originar las fibras preganglionares, ¿sí? Que van a hacer sinapsis también con ganglios autonómicos parasimpáticos, que van a estar o cerca del efector o directamente intramurales en el efector. Y recordemos, como parte de la división anatómica, que tenemos una tercera contraparte, que es el sistema nervioso entérico, que es lo que hablábamos antes. Bien, ¿y quién fue básicamente el que describió todo este sistema? Fue Walter Cannon, ¿sí? Walter Cannon habló del sistema simpático y parasimpático y los denominó con funciones distintas y separadas, antagónicas prácticamente. Hablaba del que el parasimpático, un genio Walter Cannon, ¿no? Obviamente un biólogo, hablaba que el parasimpático iba a mediar más que nada conductas relacionadas al descanso y a la digestión, ¿sí? Relacionadas con el mantenimiento del ritmo cardíaco, la respiración y metabolismo en condiciones de reposo, o sea, bien conductas en grosso modo postprandiales, por decir así. En cambio, hablaba del sistema simpático cuando hablaba de este sistema que entraba en juego ante conductas que se ponían en juego ante el estrés. O sea, me estaban robando, por ejemplo, entra en juego el simpático, dando la famosa reacción de fight or flight, o peleas o te vas. Más actualmente es como que se llegó a la convención de que ambas divisiones estarán tónicamente activas, ¿sí? Operando conjuntamente, junto también con el sistema somático motor, o sea, el voluntario, para así regular el comportamiento en reposo o en estrés. O sea, siempre van a estar ambas funcionando, tal vez ante ciertas conductas o situaciones, una esté en mayor o menor medida activa, ¿sí? Y obviamente el balance de ambos sistemas mantiene el medio interno. Esperen que tengo gente que está entrando, chicos. Me da cosita dejarlos afuera. Sí. Bueno. Me siguen viendo, ¿no? Perdón, soy re caño con esto. Sí, se ve. Sí, se ve. Aguanten el caño, muy bien. Háganse cargo de su caño. Bien, entonces, hay un montón de dibujos, esquemas, yo ahora les voy a mostrar dos. Este sería un esquema tipo Villiquen, fácil, digamos, de cómo podemos esquematizar el sistema parasimpático y el simpático. Pero para ver algunas diferencias, ¿sí? El sistema parasimpático, fíjense, habíamos dicho, tenía una ubicación cráneo-sacra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los somas de las neuronas preganglionares iban a estar a nivel cráneo y a nivel sacro. De ahí, del soma, emergen los axones, que van a ser las fibras preganglionares, que van a hacer sinapsis a nivel de los ganglios autonómicos, ¿sí? Con las somas, ¿sí? De los que van a dar después origen a las fibras postganglionares, ¿sí? Todo lo que vemos en punteado acá significa postganglionar, ¿sí? Entonces, por lo general, si uno habla de, digamos, características, detalles así anatómicos, decimos que en general las fibras preganglionares del sistema parasimpático van a ser más largas que las del simpático, y en general las postganglionares del parasimpático van a ser más bien más cortas, ¿sí? Porque recordemos que, excepto a nivel ocular, justamente que tenemos un recorrido, excepto a nivel ocular, van a estar la mayoría, los ganglios autonómicos, van a estar en el efector, ¿sí? O intramurales en el efector o en ganglios muy adyacentes al efector. En cambio, el sistema simpático, los somas de las fibras preganglionares van a estar a nivel toracolumbar, ¿sí? En lo que era el asta intermedio lateral de la médula espinal. De ahí van a dar origen, ¿sí? A las fibras preganglionares, que son estas que aparecen continuas, ¿sí? Que van a hacer sinapsis a nivel de la cadena paravertebral, de ganglios celíacos, mesentéricos, etcétera, ¿sí? Y desde ahí, desde la sinapsis, digamos, van a dar origen a las fibras postganglionares, que van a hacer también sinapsis a nivel de los efectores, ¿sí? Este es un esquema del Kandel que me gustó porque es bastante claro, me parece, cómo les esquematiza la diferencia de la inervación motora somática, sí, que tenemos directamente la motoneurona alfa en la médula espinal, que conecta directamente, ¿sí? Hacia el uso neuromuscular, ¿sí? En la placa motora, y la diferencia con el sistema nervioso autónomo o motor voluntario que teníamos, ya sea cráneo sacro para parasimpático o toracolumbar para el sistema nervioso simpático, teníamos neurona preganglionar. Emite su axón, que se va a llamar, a partir de ahora, fibra preganglionar. Esta fibra preganglionar, a nivel del ganglio autonómico, ¿sí? El ganglio autonómico, va a hacer sinapsis con el soma de la neurona postganglionar, que va a dar origen a la fibra postganglionar, que va a ser la que haga sinapsis con los efectores del sistema nervioso autónomo, que habíamos dicho antes iban a ser músculo liso,
¿sí? Glándulas endocrinas o músculo estriado cardíaco. Entonces, acá tenemos otro esquema del Kandel. En este caso le está esquematizando un poquito la neurotransmisión simpática, que es una médula espinal, hasta intermedio lateral. Acá tenemos entonces el soma, ¿sí?, de la neurona preganglionar emitiendo su fibra preganglionar que va a llegar hasta el ganglio, que esto parecería ser de la cadena paravertebral, haciendo sinapsis, ¿sí?, con el soma de lo que va a ser la possinapsis, de la fibra postganglionar, dando origen a fibras que van a ir a hacer sinapsis a los efectores del simpático, ¿sí? Más de lo mismo. Acá tienen otro esquema muy parecido al que vimos antes, que era más Villiquen. Bueno, este es el esquema que les da el Kandel. Muy parecidos los dos, ¿sí? Son ambos muy parecidos. Acá, por ejemplo, les da también los pares craneales que van a tener componente vegetativo. ¿Se acuerdan en anatomía que cuando uno estudiaba los pares craneales, algunos de ellos, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, lo tienen acá, van a tener componente vegetativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener componente justamente parasimpático, ¿sí? Eso les agrega este esquema del Kandel. Entonces, después es muy similar al otro. Bien, y un poquito más en relación a la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Esto ya es súper repetitivo, pero esto es re importante, es retomado y va a ser súper útil en toda su vida, por eso es tan repetitivo, ¿sí? Entonces, teníamos la neurona preganglionar, que va a hacer sinapsis en el ganglio autonómico con el soma de la que va a hacer la postganglionar, ¿sí? Y luego esta neurona postganglionar va a emitir su fibra postganglionar que va a hacer sinapsis en los efectores, ¿sí? Una cosa nueva, a nivel de los efectores podemos tener una monoinervación, o sea que estén inervados o por el simpático o por el parasimpático. Podemos tener, si no, una biinervación, o sea que están inervados por el simpático y por el parasimpático. O podemos tener una inervación múltiple, que implica que también tiene inervación, aparte del simpático y del parasimpático, también tiene inervación somática. Esperen que se me sumó alguien. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Entonces teníamos neurona preganglionar, sinapsis en ganglio autonómico, neurona postganglionar, sinapsis en efector, que podía dar mono, bi-inervación o inervación múltiple cuando se suma la inervación somática, o sea, cuando tiene control voluntario. Por ejemplo, el reflejo de emisión. Bien, entonces, un poquito más a nivel de esto. ¿Cuál va a ser el neurotransmisor, ¿sí?, de la sinapsis entre la fibra preganglionar y el soma de la postganglionar, o sea, a nivel del ganglio autonómico? Todas las sinapsis van a estar mediadas en este aspecto por la acetilcolina. Van a ser todas sinapsis colinérgicas, ¿sí? Pero la sinapsis a nivel del efector, o sea, la sinapsis de la fibra postganglionar, no va a ser igual en el simpático y en el parasimpático, ¿sí? ¿Por qué? El simpático, en su gran mayoría, va a estar mediado por la noradrenalina y en algunas excepciones va a tener también sinapsis a nivel del efector colinérgicas, por ejemplo, a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿sí? En cambio, el parasimpático, todas sus inervaciones a nivel del efector van a ser colinérgicas. Esto es súper importante. Bien, y para que tengan una idea de cómo los sistemas manejan las conductas, digamos, fíjense, el músculo liso vascular, o sea, todo el músculo liso que le da tono a los vasos sanguíneos, la cápsula esplénica y el músculo piroelector van a ser 3 órganos que van a tener una monoinervación simpática. Y esto tiene mucho que ver con la respuesta de fight or flight que genera justamente el sistema nervioso simpático, ¿sí? Fíjense, va a controlar el tono vasomotor, o sea que va a mandar seguramente sangre a los músculos, o sea, va a generar en algunos vasos sanguíneos vasodilatación, para que yo pueda tener sangre para correr, por ejemplo, o en el cerebro, en el corazón, ¿sí? Va a ser una redistribución del flujo sanguíneo y va a vasocontraer, ¿sí? Va a vasocontraer otras áreas que durante la conducta de huida, digamos, no me sirven para nada. Va a vasocontraer todo lo que es sistema digestivo, va a vasocontraer todo lo que es piel, por eso uno cuando está muy estresado y ante la huida, en general está todo pálido, ¿sí? Va a vasocontraer el sistema reproductor, en el momento que quiero huir, no
no me interesa reproducirme, ¿sí? Entonces va a hacer una redistribución del flujo. Y esto se los digo, se los repito, porque es una recontrarrepifiada en los orales, ¿sí? Uno tiende a hablar de simpático y dice, sí, el simpático hace vasoconstricción. No, a nivel vascular hace una redistribución del flujo sanguíneo. Va a vasocontraer algunas cosas y va a vasodilatar otras cosas. Si yo vasocontraigo el corazón y yo estoy con la frecuencia cardíaca al palo y todo, me muero un infarto, ¿sí? Entonces no digan que vasocontrae. Hace una redistribución del flujo. Ahora vamos a ver justamente a nivel de los vasos, va a tener distintos tipos de receptores que generan esto, o vasoconstricción o vasodilatación, ¿sí? Luego, a nivel de la cápsula esplénica, la va a contraer, entonces eso aumenta la volemia, me da más cantidad de volemia. Y a nivel del músculo pirorector es un efecto que más que nada podemos ver en animales. ¿Vieron ese ¿cómo se llama? El freezing que generan los animales cuando están medio enojados, que se quieren pelear con algún otro bicho, digamos. El freezing está hecho justamente por los músculos pirorectores que les hace efecto de parada de pelos. Muy bien. Ahora esperen que tomo agua y hablamos un poquito de la neurotransmisión adrenérgica. ¿Alguna duda hasta acá? Sigo entonces. Entonces, ¿cómo se va a formar justamente el principal neurotransmisor a nivel del efector del sistema simpático? ¿Sí? Que va a ser la noradrenalina, ¿sí? Va a tener como precursor al aminoácido tirosina, ¿sí? Esto capaz ya lo veo en bioquímica, pero bueno, lo repaso así lo tienen. La tirosina, por efecto de la tirosina hidroxilasa, que va a ser inclusive la enzima alostérica, va a dar origen a la L-dopa. La L-dopa, por medio de la acción de la L-decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, va a dar origen a la dopamina. Y la dopamina va a tener que ser ingresada a vesículas sinápticas, donde va a estar esta enzima, que es la dopamina beta-hidroxilasa, que es la que va a dar origen a la noradrenalina. Luego, la noradrenalina, a nivel de la glándula adrenal, de la médula adrenal más bien, va a tener por efecto de la fenilalanina N-metiltransferasa, va a dar origen a la adrenalina, ¿sí? En general, en las brechas sinápticas de los efectores, el 80% va a estar mediado por la nora y el 20% por la adrenalina, ¿sí? Pero bueno, ambas son, obviamente, tienen efecto adrenérgico. Y como cualquier neurotransmisor, la noradrenalina va a tener que cumplir las reglas de Salitre, ¿sí? Va a tener que tener síntesis en neurona, almacenamiento, de alguna forma de liberación, que es con potencial de acción, ¿sí? Potencial de acción, calcio, fusión de vesículas. Va a tener que tener una interacción con sus receptores, ¿sí? Y va a tener que tener alguna forma de terminación de la acción. Y esto, ¿sí? Sobre todo en lo que hablamos de la interacción y la terminación de la acción, va a tener muchísimo manejo terapéutico y mucho también manejo toxicológico, con lo cual esto lo tienen que saber bastante. Entonces, esto es un esquema Paint, sepan disculpar, que me pase de cómo sería imagínenselo, una presinapsis, ¿sí? Adrenérgica, ¿sí? Con una postsinapsis. Ahora estamos hablando ya a nivel del efector, ¿no es cierto? Entonces, va a liberar noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina va a tener interacciones con sus receptores, que ahora los vamos a ir a ver, que son los alfa y los beta, que son todos receptores metabotrópicos, ahora igual los vemos en particular. Y decíamos también que para ser considerado neurotransmisor tenía que tener alguna forma de terminar la acción. Entonces, para terminar la acción tiene que ser metabolizada adentro de la presinapsis o adentro de la postsinapsis, porque es donde están las enzimas, ¿sí? Que la van a metabolizar. Por la MAO, que es la monoaminoxidasa, y la COMT, ¿sí? Entonces, para poder ser metabolizada y terminar la acción, tiene que ser captada a la presinapsis y a la postsinapsis, donde están las enzimas que la van a metabolizar. Va a ser, digamos, recaptada tanto a la pre como a la post por carriers, ¿sí? Carriers que se llaman uptake 1 en la presinapsis y uptake 2 en la postsinapsis, eso no importa igual, son carriers que están en las membranas, digamos, que las van a mandar para adentro, ¿sí? Las van a mandar para adentro, donde pueden ser metabolizadas por las enzimas. Esperen que tengo una persona que está queriendo entrar. Qué cosa, que me llegan tarde. Bien. ¿Sí? Entonces, tienen que ser recaptadas para poder ser metabolizada. Entonces, ¿por qué me importa esto? Porque, por ejemplo, hay muchos antidepresivos viejos ya, digamos, que lo que hacían era inhibir, por ejemplo, ¿sí? Los antidepresivos, los famosos antidepresivos tricíclicos,
lo que hacían era inhibir este carrier. Entonces, ¿qué hacía? Eso aumentaba la cantidad de noradrenalina en biofase y aumentaba el tono simpático, o sea, el tono que uno está más como arriba, por decir así. Después, para que tengan otra idea, la cocaína también hace ese mismo efecto, pero mucho más fuerte, digamos. Y la cocaína también va a inhibir, entre otras cosas que hace la cocaína, porque no es solamente esto, va a inhibir justamente que la noradrenalina reingrese a la presinapsis donde va a ser metabolizada, con lo cual la cocaína es una fuerte sinergista del sistema simpático. Se va a aumentar mucho el tono simpático. Bien, y hablábamos también de que para que la noradrenalina sea considerada un neurotransmisor tenía que tener interacción con sus receptores. Entonces, ¿sobre qué receptores va a tener interacción? Esto está en portugués, pero me pareció muy lindo el esquema. Se entiende aparte. Y va a tener interacción con receptores alfa y beta, ¿sí? Alfa tenemos dos subtipos, ¿sí? Alfa 1 y alfa 2, ¿sí? El alfa 1 va a ser una proteína G acoplado a proteína GQ, o sea que va a mediar más que nada el ingreso de calcio y por lo general va a mediar la contracción del músculo liso. Por ejemplo, el alfa 1 va a ser el receptor encargado de la vasoconstricción, ¿sí? Es un fuerte vasoconstrictor, entre otras cosas, ¿sí? En cambio, el alfa 2 va a estar, es una proteína G también, acoplado a proteína GI, ¿sí? O sea que más que nada va a estar inhibiendo a la diantosilasa. Y el alfa 2 está en distintos lugares, pero más que nada lo vamos a tomar como un autorreceptor. ¿Sí? Fíjense, yo acá le puse A2 porque no tenía alfa. Pero bueno, esto vendría a representar un alfa 2 que va a ser lo que denominamos un autorreceptor. Y básicamente cuando la noradrenalina en biofase llega a cierto punto, activa a este alfa 2 y el alfa 2 lo que va a hacer es inhibir a la presinapsis para que baje la liberación de noradrenalina. Es como que va a modular a la sinapsis propia. ¿Sí? Es un autorreceptor. Inhibe, si los GI generalmente son inhibitorios. Y luego los beta, que beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, hasta ahí llegamos, todos los beta van a ser proteínas G, ¿sí? Acoplados a proteínas GS, o sea, lo que van a hacer es favorecer a la dinitrociclasa, ¿sí? Y toda la cascada que viene después de eso, ¿sí? Y todos los receptores adrenérgicos van a ser metabotrópicos, todos acoplados a proteína G, ¿sí? Como vimos, al alfa 1 GQ, alfa 2 GI, beta GS, todos. Esperen que tome un poquito de agua y seguimos. Estoy con mucha alergia y si no tomo agua empiezo con la carraspera, así que paciencia hoy. Bien, hablemos un poquito ahora de la neurotransmisión colinérgica, que recordemos era la que mediaba ambas sinapsis, tanto la simpática como la parasimpática, en la fibra preganglionar, ¿sí? Y todo lo que era los efectores del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Esta es mucho más sencilla, el paso enzimático, porque es un solo paso enzimático, ¿sí? La acetil-CoA con la colina se unen a través de una transferasa, de acetilcolina, y forma acetilcolina. También, obviamente, va a cumplir con todas las reglas de Salite, de los neurotransmisores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la enzima que la va a catabolizar, que la va a terminar la acción, esta vez va a estar en la brecha sináptica, que es la acetilcolinesterasa, la H, con lo cual, recuerden, ¿no? El anterior, el simpático, teníamos las enzimas en la pre y en la post, ¿sí? Entonces dependíamos de estos carriers para que se pueda metabolizar. Acá no hay carriers porque no hace falta meterlo a ningún lado, ¿sí? Hace falta que esto esté activo para metabolizarlo, ¿cierto? Y a nivel de lo que es la interacción con el receptor, recordemos, ¿sí? Que la acetilcolina no está solamente en lo que es autonómico, sino que tiene distintas acciones en todo el sistema nervioso central y periférico. Tenemos receptores colinérgicos, o sea, para acetilcolina a nivel centrales, que van a ser muscarínicos y nicotínicos, ahora hablamos un poco de ambos. Autonómicos, que es lo que vamos a hablar ahora, muscarínicos y nicotínicos, y un tipo de receptor colinérgico, ya lo han visto cuando vieron motor 1, que es el receptor neuromuscular, que eran nicotínicos. En la placa neuromuscular, el receptor que está mediando la contracción muscular es un receptor neuromuscular que es nicotínico colinérgico, ¿sí? Y en lo que nos compete hoy, que son los autonómicos, ¿sí? Vamos a tener de dos tipos, ¿sí? Los muscarínicos autonómicos y los nicotínicos autonómicos. Recordemos primero que los receptores nicotínicos son receptores ionotrópicos, son un canal de sodio,
En cambio, los receptores muscarínicos, ¿sí? Muscarínicos van a ser siempre receptores, ¿sí? De tipo metabotrópicos acoplados a proteína G. Los receptores muscarínicos autonómicos van a estar siempre, siempre, siempre en los efectores, ¿sí? Y también en ganglios autonómicos, ¿sí? En cambio, los nicotínicos van a estar en ganglios autonómicos simpático y parasimpático. Y acá tenemos un poquito desglosado cómo son los muscarínicos. Muscarínicos tenemos del M1 al M5, para que se dé una, como para resumir un poco y que no sea tan difícil, digamos, todos los impares, fíjense, el M1, el M3 y el M5 van a ser receptores que estén acoplados a proteína GQ. En cambio, el M2 y el M4, o sea, los pares, van a estar acoplados a proteína GI. ¿Sí? Acá tienen, esto es lo que después te lo paso en el problema, donde están distribuidos. Entonces acá tienen uno de los tantos cuadros que pueden llegar a ver en relación a dónde van a estar los receptores, en qué músculo que van a hacer, qué sé yo, qué sé cuánto. Hay millones de cuadros, yo les puse este como ejemplo. De hecho, en la guía van a llenar un cuadro que lo van a tener como referencia también. Y esto, digamos, ustedes se preguntarán, ¿tengo que saber todo esto? Y un poco sí. La verdad que esto es re importante, lo van a ver toda su vida, tiene muchísimo manejo farmacológico, es muy tomado, con lo cual sí, acá presten atención porque sí, son cosas que tienen que saber. Esperen que tengo que agarrar a una persona. ¿Sí? Así que sí, sepan que estos cuadros, presten la atención porque sí, son cosas que tienen que saber. Y fíjense lo que hablábamos antes de los vasos sanguíneos. Fíjense, lo que hace, esto vamos viendo ahora, por ejemplo, la respuesta adrenérgica. Si esto sería la respuesta del simpático o respuesta del parasimpático. ¿Sí? Entonces, fíjense, arterias, vasoconstricción, ¿sí? Por alfa 1, ¿sí? Vasos sanguíneos. En el músculo esquelético, vasodilatación por receptor beta 2. Y en las venas, vasoconstricción por receptores alfa 2. Con lo cual, fíjense, no siempre vasocontrae, hace una redistribución del flujo sanguíneo, ¿sí? Y después te irán viendo todas las cositas que hace tanto la respuesta simpática como parasimpática en distintos efectores y por cuál receptor está mediado. Todo eso lo tienen que saber, ¿sí? Y abro un paréntesis acá para hablar un poquitito de cómo el parasimpático tiene efectos a nivel del tono vasomotor. Fíjense que si vemos de nuevo este cuadro, cuando hablamos de vasos sanguíneos, en lo que es respuesta colinérgica, no hay nada. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática. No hay inervación parasimpática. O sea, la acetilcolina sobre el tono vasomotor no hace nada, ¿sí? Pero tiene un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque la acetilcolina junto con otros estimulantes, ¿sí? Van a dar estímulo a la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico va a ser el principal vasodilatador del organismo. ¿Sí? O sea que se puede hablar de que la acetilcolina tiene un efecto indirecto, ¿sí? Vasodilatando obviamente, por medio de la estimulación para la fabricación de óxido nítrico. Ya lo habrán visto en R1, seguramente. Pero, por ejemplo, no va a haber un manejo farmacológico promuscarínico, digamos, para control del vasomotor, ¿sí? Generalmente uno va a controlar el tono vascular, ya sea con beta bloqueantes, alfa bloqueantes, etcétera, ¿sí? Más que nada actuando sobre el sistema simpático. Muy bien. Acá tienen otro cuadro de los miles que hay, para ponerles el ejemplo. Y hablemos un poquito ahora de cómo es la neurotransmisión ganglionar autonómica. Tampoco es que hace falta que se sepan en profundidad súper, pero bueno, para que tengan una idea de lo que pasa acá. Esta vendría a ser, esto es un esquema del Candel, fibra preganglionar, ¿sí? Y este sería el soma de la posganglionar con su fibra posganglionar, ¿sí? Esto es un ganglio autonómico. Entonces, como habíamos dicho, tanto en el sistema simpático como en el parasimpático van a ser sinapsis colinérgicas, ¿sí? Y si uno pusiese un electrodo de registro en la possinapsis, cuando yo tengo un estímulo en la fibra preganglionar, voy a poder registrar distintos tipos de estímulos, de respuestas, ¿sí?
Por un lado voy a estar captando, digamos, una respuesta rápida, un PEPS rápido, que va a estar mediado por receptores nicotínicos. ¿Sí? Como el nicotínico es un ionotrópico, ante el estímulo del neurotransmisor, rápidamente abre canal, entra sodio, respuesta rápida en el tiempo y corta también. ¿Sí? También se va a registrar, digamos, un PIPS, ¿sí? que va a tardar más en aparecer y también va a ser cortito. ¿Sí? El PIPS se habla de que es más que nada una modulación, digamos, que la presencia de muscarínicos inhibitorios, digamos, habla de que también existen modulaciones a nivel de ganglio autonómico. ¿Sí? Pero bueno, sepan eso, que hay PIPS que están más que nada mediados por receptores muscarínicos, que van a empezar un poco más tarde que el PEPS rápido, a los 2 segundos más o menos, y también va a ser de poca amplitud. Y luego vamos a tener también por decir así, un PEPS más lento, ¿sí? Más lento, peptidérgico. ¿Por qué? Porque en el ganglio autonómico la acetilcolina puede ser, no siempre, puede ser coliberada con un péptido, con un neuropéptido que es el LHRH, ¿sí? Y cuando se coliberan ante ciertos estímulos, generalmente son estímulos prolongados en el tiempo, en general para que se colibere el LHRH, generan estos estímulos más prolongados en el tiempo. Pero fíjense que arranca recién al minuto, ¿sí? Y se prolonga durante más tiempo, más prolongado el efecto. ¿Sí? Para que sepa más o menos lo que está pasando acá. Creo que tengo otra personita más que está llegando ahora. Sí. Bien. Para ir cerrando ya un poquito el sistema nervioso autónomo, vamos a ver algunos ejemplos de reflejos autonómicos, ¿sí? Que ya, a través, ya lo reconocen seguramente, el reflejo fotomotor. Sepamos que el reflejo fotomotor es un reflejo autonómico, parasimpático, o sea, colinérgico. Recordemos también, como ya lo hablamos mencionado 1000 veces, que como cualquier reflejo tiene varios componentes. ¿Sí? Va a tener un estímulo, que es el estímulo lumínico, va a tener una vía aferente, que va a ser el segundo nervio, ¿sí? El nervio óptico, va a tener un centro integrador, que es el mesencéfalo, ¿sí? Esta vía aferente va a ser sinapsis, ¿sí? A nivel del componente vegetativo del tercer par, ¿sí? Recordemos que de ahí las eferencias se van a bilateralizar, ¿sí? A nivel de los núcleos de Ettinger-Westphal, ¿sí? Así van a generar una respuesta consensual en ambos ojos. Esta fibra, digamos que es la fibra preganglionar, sería esta, ¿no es cierto? Fibra preganglionar va a hacer sinapsis en el ganglio autonómico, que es el ganglio ciliar, ¿sí? De ahí van a emerger las fibras postganglionares que van a inervar justamente los músculos que van a contraer la pupila, ¿sí? Que van a dar la miosis pupilar. Entonces, por ejemplo, es un reflejo, ¿sí? Colinérgico súper relevante. Después. El reflejo de acomodación, ¿sí? También va a ser un reflejo que va a ser colinérgico, ¿sí? Con lo cual esto está bueno saberlo más que nada, porque muchas veces, los clínicos nos hacen interconsultas porque hay gente que de golpe pierde la visión de cerca. Recordemos que el reflejo de acomodación es un reflejo para el adecuado enfoque en la visión de cerca, y muchas veces es porque les dan algún tipo de antimuscarínico, ¿sí? Recordemos que todo lo que es parasimpático son reflejos colinérgicos, con lo cual yo doy a un tipo de medicación, buscapina, por ejemplo. Si una buscapina es una medicación anticolinérgica. Eso puede tener efecto a nivel de la acomodación y generar visión borrosa. Bien, reflejo de admicción, que es un reflejo que se toma bastante seguido, ¿sí? Sobre todo en orales. No sé si ustedes van a tener oral o no, pero bueno, lo vamos a repasar en profundidad, para que no les pase que les va a llamar por esto. El reflejo de la admicción va a tener inervación múltiple, como dijimos antes, va a ser parasimpática, simpática y somática, porque yo decido cuándo voy a orinar, ¿sí? Recordemos eso. Con lo cual, para que tenga este control consciente, va a tener que tener algún centro de control superior, que yo pueda, digamos, controlar, que va a estar a nivel de la formación reticular pontina y se va a llamar centro de admicción. Re fácil. Para empezar un poquito hablando, tengamos en cuenta que para el llenado vesical se va a tener que dar dos cosas. Por un lado, que el músculo mural de la vejiga esté relajado. Ese músculo se va a llamar detrusor, ¿sí? El retrusor va a tener que estar relajado, ¿sí? Para que por diferencias de presiones la orina pueda descender por los uréteres, ¿cierto? Y voy a tener que tener contraídos los esfínteres, tanto el interno como el externo, para que no se escape orina, ¿sí? Entonces, para el llenado voy a tener que tener relajado el detrusor, contraídos los esfínteres. El llenado decimos que es inconsciente, ¿sí? Es inconsciente hasta cierta cantidad de mililitros, que si no me acuerdo mal eran
250 mililitros, 300 mililitros, que ya sentimos la necesidad de la micción. Y ahí yo pongo en marcha, ¿sí? Activando este centro de la micción, ¿sí? en la formación vertebral pontina, yo pongo en marcha el acto voluntario de orinar. Para que ocurra esto, voy a hacer un aumento de la presión intravesical y una disminución en la resistencia de salida. O sea, voy a contraer el detrusor y voy a relajar esfínteres. ¿Cómo sucede esto? ¿No importa? Entonces, por un lado, hablemos un poquito de lo que es el llenado. El llenado vesical va a ser predominantemente simpático, ¿sí? O sea que va a tener inervación toracolumbar, ¿sí? Entonces, las fibras preganglionales simpáticas que van a estar mediando el llenado van a estar desde T10 a L2, ¿sí? Fibra preganglionar viaja hacia el ganglio autonómico, que van a ser los ganglios mesentéricos inferiores y ganglios del plexo pélvico, y de ahí van a emitirse las fibras postganglionales, que van a ser el nervio hipogástrico y el nervio pélvico, ¿sí? Que esas ya van a ser, recordemos, estas son fibras colinérgicas, las preganglionales, y las fibras postganglionales van a ser fibras adrenérgicas, ¿sí? Que lo que van a estar mediando es, por un lado, la relajación del detrusor por estimulación beta 2, la contracción del trígono, el trígono es el esfínter interno, el esfínter interno igual trígono, que va a estar mediado por estimulación alfa 1, y aparte, a nivel del ganglio vesical, la estimulación simpática va a estar inhibiendo tónicamente a la neurotransmisión parasimpática por medio de alfa 2. Y el parasimpático va a ser el que medie el vaciado, ¿sí? Entonces, relaja el detrusor, contrae el trígono e inhibe el parasimpático. Eso hace todo el simpático, ¿sí? Ahora, el parasimpático, que va a ser la contraparte, digamos, que va a estar mediando, que va a estar mediando el vaciado, va a tener su axón, digamos, sus fibras preganglionares a nivel de sacro 1, sacro 2. De ahí estas fibras van a ser sinapsis por nervio pélvico a los ganglios, al ganglio vesical, digamos, ¿sí? Esto va a dar origen a las postganglionares, que van a tener efecto contrayendo el detrusor por estímulo M3, ¿sí? O sea, un estímulo colinérgico M3. Entonces, finalmente, ¿cómo orino? Ante vesícula llena, ¿sí? Vejiga llena, vías aferentes, si sensitivas, me lo informan, entonces yo conscientemente pongo en marcha mi centro de la micción, que va a estar en la formación reticular pontina, y una vez que yo activo esto, por un lado, ¿qué pasa? Se inhibe el simpático. Con lo cual, si yo inhibo el simpático, dejo de relajar el detrusor, dejo de contraer el trígono vesical y dejo de inhibir el parasimpático tónicamente. Entonces, si yo dejo de inhibir el parasimpático, se desinhibe el parasimpático y se contrae el detrusor. Y por otro lado, para que se pueda relajar el esfínter externo, tengo que inhibir el nervio pudendo, que es el que va a estar inervando al esfínter externo. Así es que orinamos, ¿sí? Todo esto. ¿Alguna duda de esto? ¿O repito algo? No. No, todo bien. Bárbaro. No, bien. Bien. Muy bien, entonces. El sistema simpático parasimpático, o sea, el autónomo va a también estar regulando fuertemente la función sexual. Esto le voy a pasar medio rápido para que lleguemos a ver lo más que podamos de temas. ¿Sí? Para que tengan una idea, también en todo lo que es la función sexual va a haber una inervación coordinada, múltiple, simpática, parasimpática y somática. La inervación parasimpática, fíjense que más que nada lo que va a hacer es, fíjense, vasodilata arterias peñanas y clitoridianas, ¿sí? Relajación del músculo liso de sinusoidosis de los cuadernos, o sea que se van a llenar de sangre, y estimula secreciones, y más que nada van a estar vinculados con la erección de parasimpático, ¿sí? De parasimpático para, lo tienen fácil. En cambio, el simpático va a tener efectos vasocontractores y de la pérdida de erección. En general se habla de que el parasimpático está mediando lo que es la erección y el simpático está mediando la eyaculación, en el hombre al menos. Bien, vamos a hablar 3 palabras nada más de hipotálamo y continuamos con sueño, que es un poco más largo también. Igual hipotálamo es como que me da el pie para sueños, así que viene bien. Entonces, hablamos del hipotálamo como un centro, ¿sí? Que integra, es un centro porque es un grupo de núcleos, ¿no es cierto? No es que es un solo núcleo, tiene un montón de núcleos ahí adentro. Es un centro que va a integrar y va a coordinar la actividad autonómica y endocrina con el comportamiento y con estas conductas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que todo lo que es sistema nervioso autónomo va a tener una fuerte regulación del hipotálamo y sistema límbico arriba, ¿sí? Entonces, el hipotálamo
¿cómo va a regular, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso autónomo? Con relevo en formación reticular va a ir luego a las fibras peroneuronales. Y así, digamos, actúa más o menos sobre el sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático, ¿cierto? ¿Cómo va a hacer esto? Digamos, al hipotálamo le van a estar llegando aferencias sensitivas, contextuales, aferencias desde comandos superiores. Por ejemplo, no sé, si quiero controlar cómo tengo la glucemia, bueno, me va a llegar información de cómo tengo la glucemia sanguínea, lo va a comparar con el set point. En el hipotálamo hay set points, yo sé que en el hipotálamo tengo un set point que me dice que la glucemia tiene que estar entre, pónganle, 70 y 100, ¿sí? Entonces, se compara con el set point y de acuerdo a cómo está, ¿sí? Si está en más o está en menos, por ejemplo, va a modular efectores que van a ser somáticos, comportamentales. Si, por ejemplo, tengo la glucemia baja, me como un poquito de azúcar, por ejemplo, va a modular sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y va a modular neuroendocrino, para justamente ajustar lo que está sensando con su set point. ¿Se entiende? Por ejemplo, un ejemplo fácil es la temperatura, ¿sí? Entonces, recibe información de que estoy con baja temperatura o alta temperatura, ¿sí? O sea, que tengo que o perder calor o ganar calor, por decir así. Si lo compara, tengo que estar entre 6,5, bueno, estoy 38, bueno, estoy 35. Entonces, ok, modulamos los efectores. A ver, si yo tengo que ganar calor, a nivel somático comportamental, si tengo que ganar calor, me abrigo. Si tengo que perder calor, me desabrigo, ¿sí? Fácil, lo prendo para una estufa, ¿sí? Comportamental, somático. A nivel del sistema nervioso autónomo, hay distintas maneras de perder o ganar calor. Si yo les menciono algunas, las más comunes son, por ejemplo, a través de la sudoración, ¿sí? La sudoración, el perder sudor, digamos, el sudor uno lo pierde a la temperatura del organismo, lo perdemos a 36 grados, con lo cual la sudoración, el aumento de la sudoración es una forma de perder calor. La disminución de la sudoración es una forma de conservar el calor, ¿sí? Otra forma, modulando el autónomo para perder o ganar calor, es también controlando el tono, digamos, de los vasos superficiales cutáneos, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo más tengo vasodilatados, los vasos cutáneos, ¿sí? Más intercambio se genera con el medio ambiente y puedo perder calor así. O si los vasocontraigo, conservo el calor, ¿sí? Y a nivel del sistema neuroendocrino, por ejemplo, tocando más que nada el eje tiroideo, ¿sí? Recordemos que el eje tiroideo, las hormonas tiroideas, tenían acción sobre la fosforilación oxidativa, con lo cual también pueden tener función tipo termogénica. Entonces, a nivel del neuroendocrino, a nivel del eje tiroideo, puedo tener también formas de preservar o perder calor. Entonces, un poquito de cada cosa y ya está. Entonces, decíamos que el hipotálamo integraba y coordinaba la actividad autonómica y endócrina con el comportamiento con estas juntas. Por ejemplo, con la conducta de presión arterial, composición electrolítica, nos darán comportamentales, pego líquido, apetito salino, ¿sí? A nivel sanguíneo, a nivel del tono vasomotor, mantenimiento de la osmolaridad, del tono vasomotor, la regulación de temperatura, lo que hablábamos recién, no lo voy a repetir. A nivel de metabolismo energético, ¿sí? Ya sea que yo estoy más gordito o más flaquito de lo que tengo que estar, puede tener conductas orexígenas o conductas anorexígenas, voy a poder tener, digamos, acción sobre la digestión, sobre la tasa metabólica. A nivel reproductor, el hipotálamo va a estar fuertemente asociado con el control del apareamiento, de la lactancia y del embarazo. Y a nivel de la respuesta al estrés, también va a estar modulado por el hipotálamo, ¿sí? Igual lo van a ver bien en profundidad esto en la integración. ¿Sí? Va a dar la respuesta física e inmunológica al estrés, ¿sí? O sea, va a controlar el flujo sanguíneo, la secreción adrenal y toda la cascada que se viene detrás de eso. Y para ir terminando ya con esta clase, recordemos que el hipotálamo era un conjunto de núcleos que va a tener una división anatómica anterior, medial y posterior, ¿sí? Anterior también se llama área preóptica, la media tuberal es la que va a estar conectada justamente con la hipófisis después, y la posterior. Entonces, la parte anterior, que va a ser la preóptica, va a tener como funciones la regulación de la tensión arterial, la composición sanguínea, la temperatura, la reproductora, y va también a estar mediando, lo vamos a ver mucho ahora en la clase de sueño, en lo que son los ciclos de actividad y sueño, el área preóptica. Es un área que más que nada impulsa el sueño, por decir así. Luego, el área tuberal obviamente va a tener mucho que ver con todos los ejes endocrinos, ¿sí? Porque es la que se conecta justamente con la hipófisis. Entonces, los núcleos van a ser el dorso medial, ventromedial, paraventricular, supraóptico, arcuatro y paraventricular.
El supraóptico, recordemos, y lo vamos a ver también en sueño, es el núcleo, digamos, que es nuestro reloj biológico, ese que va a setear justamente todo el reloj biológico de todo organismo, ¿sí? Van a tener sobre el control de hipófisis el sistema nervioso autónomo, el dorso medial y ventrolateral. El ventromedial más que nada va a tener mucho que ver con conductas alimenticias, con el crecimiento, maduración y reproducción. Y el hipotálamo posterior, ¿sí? Que va a estar compuesto por los cuerpos mamilares y el núcleo tuberomamilar, para tener más que nada que ver con los ciclos de actividad y sueño, pero en contrapartida con el área preóptica, el hipotálamo posterior va a estar más que nada vinculado con el despertar. En cambio, la preóptica es más que nada vinculado con el dormir. Bien, acá les hice un esquema que esto ya lo conocen, por supuesto, de la parte tuberal, digamos, del hipotálamo, que es la que conecta tanto con la adeno como la neurohipófisis. Y acá ya tenemos esta clase. Voy a hablar de sueño ahora. Queda 1 hora, perfecto. Pero denme 5 que tengo que ir al baño, chicos, ya vengo. Aprovechense también para ir al baño. Bueno, sigo con este tema. Si les queda un poquito de recreo. Hablemos un poquito ahora de esta conducta que es la del sueño. Entonces, cuando hablamos de sueño, más que nada, está bueno ser un poco curiosos, digamos, y preguntarnos por qué soñamos o por qué pensábamos que soñábamos, ¿sí? Y es curioso, justamente porque el sueño, digamos, es una de las conductas que más actualmente fue que descubrimos qué es lo que pasa, digamos. ¿Por qué? Para que se den una idea, hasta más o menos el año 1940 se creía a nivel científico, digamos, que el soñar, digamos, esa conducta, era puramente un fenómeno asociado a fatiga cerebral. Es como que el cerebro se cansaba y se dormía, ¿sí? Un fenómeno completamente pasivo, ¿sí? Eso fue hasta que este doctor, Giuseppe Moruzzi, italiano, ¿sí? Hizo algunos experimentos en los cuales, por ejemplo, se dio cuenta que seccionando vías sensoriales no afectaban el estado de sueño-vigilia, cuando antes se pensaba que soñar, digamos, era básicamente solamente dejar de prestar atención al medio, ¿sí? Apagarnos y no prestar más atención. Y él se dio cuenta de que no, curiosamente, que seccionando vías sensoriales no afectaba el estado de sueño-vigilia, y que sí, ¿qué pasaba? Lesiones a nivel de la formación reticular, ¿sí? Generaban estados de estupor y patrones electroencefalográficos similares a los del sueño, con lo cual empezó a vincular distintos grupos neuronales de la formación reticular, digamos, que estarían vinculados con el control justamente de los ciclos de actividad y sueño. ¿Sí? Por ejemplo, este señor Moruzzi se dio cuenta que algunas lesiones en la formación reticular pontina bajaban el sueño, pero esto cambiaba si lo que se lesionaba era la caudal o la rostral. O sea, si yo lesionaba más arriba o más abajo la formación reticular pontina, yo generaba sueño o generaba vigilia. ¿Por qué? Porque se empezó a saber que la formación reticular rostral, o sea, la de más arriba, favorecía la vigilia, en cambio la caudal, inhibiendo la rostral, la desfavorecía. ¿Cierto? Todo muy, no importa que se sepa de memoria, pero como para que darnos una introducción a este tema. Y de aquí fue que se descubrió a este grupo de neuronas, ¿sí? Que a nivel de la formación reticular pontina, esos núcleos colinérgicos, que se los llamó sistema activador reticular, y se empezó a comprender que la descarga, activación de esta formación reticular pontina, colinérgica, generaba estados de vigilia, de despertar. Y a esto se lo llamó sistema activador reticular ascendente, ¿sí? El famoso SARA. Luego, 10 años más tarde, más o menos, el doctor alemán, Nathaniel Gleitman, ¿sí? Se dio cuenta, ¿sí? Y descubrió que el sueño no era un estado totalmente homogéneo, sino que teníamos 2 fases bien distintas en el sueño. Una que estaba caracterizada por la presencia de movimientos oculares rápidos, que en castellano sería MOR, en inglés sería REM, que sería Rapid Eye Movements, y otra fase que no los tenía, o sea que sin MOR o no REM, ¿sí? Y estas fases iban alterando durante el sueño de manera cíclica y estereotipada. Con lo cual, podemos ir, digamos, concluyendo que podemos hablar del sueño como una conducta, digamos, en la cual hay una desconexión perceptiva con el medio, hay una disminución de la respuesta a estímulos externos, hay una disminución en la actividad motriz y durante la cual adquirimos posturas estereotipadas. El sueño, entonces, es un fenómeno procesal,
estereotipado, activo, ¿sí? De hecho hay fases que son a nivel cerebral muy activas, se consume mucho ATP, ¿sí? Heterogéneo, polifásico, tenemos la fase REM y la fase no REM, presenta un ritmo circadiano que obviamente va a variar según especies, si nosotros dormimos de noche, y que va a ser reversible, lo que lo va a discernir con el coma. ¿Y cómo estudiamos al sueño? Lo estudiamos a través de la polisomnografía. ¿Sí? La polisomnografía es un estudio que justamente estudia el sueño, que va a tener una serie de sensores, ¿sí? Acá lo tienen todos esquematizados, ¿sí? Que entonces van a estar, viendo, registrando qué es lo que ocurre con distintos órganos a nivel del sueño, ¿sí? Entonces vamos a tener el electroencefalograma, por tener electrodos en la cabeza, si vas a tener electrodos en la cabeza, el electrooculograma, que se ponen electrodos en ambas sienes, digamos, como para registrar estos movimientos oculares rápidos, electromiograma, que acá lo tienen esquematizado como este electromiograma de Mentón, ¿sí? Tal vez para ver bruxismo, para ver cómo está la actividad ocular, electrocardiograma, va a medir también todo el tiempo la saturación de oxígeno, si esto se hace, por ejemplo, en este ejemplo lo tienen con este saturómetro, va a medir también movimientos ventilatorios a nivel del tórax y a nivel del abdomen, porque muchas veces se estudia justamente si hay fenómenos de apnea en el sueño, o sea, apneas que dejen de respirar, si está, la razón puede ser por una restricción a nivel tóraco-abdominal u otras causas. Va a también registrar la temperatura, va a también registrar el flujo de aire a través de una cánula nasal y va a haber un micrófono registrando la presencia o no de ronquidos u otros sonidos. Entonces, adentrándonos un poquito en lo que es el electroencefalograma, un segundo. Acá tengo otro oyente, no sé si lo ven. Apareció este. Bien, entonces adentrándonos un poquito en lo que es el electroencefalograma lo que va a dar es el registro de la actividad dendrítica, o sea, de dendritas, de neuronas corticales. Esto es choice. Esto ha aparecido en millones y millones de choice. Así que recuérdense, el electroencefalograma registra la actividad dendrítica, ¿sí? de neuronas corticales. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Pongo muchos electrodos a lo largo de la carota, ¿sí? electrodo, y se registra esta actividad dendrítica, ¿sí? Entonces, según, o sea, lo que va a registrar van a ser ondas, básicamente. Entonces, las ondas van a tener una frecuencia, que lo mido en hertz, ¿sí? Ciclos por segundo, hertz, como habíamos visto en auditivo, y van a tener una amplitud, que lo voy a medir en voltios, en microvoltios en este caso, ¿sí? Entonces, los voltajes pueden ir entre 20 y 100 microvoltios, lo que voy a medir, y la frecuencia van a ir generalmente entre 1 y 50 Hz, y según la frecuencia de las ondas, se van a poder subclasificar en ondas de baja frecuencia, que son las delta, que son de menor frecuencia, hacia ondas de mayor frecuencia, con la máxima frecuencia de las ondas gamma, que son mayores a 30 Hz, ¿sí? Entonces, un poquito más de esto, perdónenme el dibujo, pero esto yo usaba el pizarrón para hablarles de esto. Entonces, para que entiendan básicamente lo que va a medir el electroencefalograma, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Este triángulo rojo vendría a esquematizar un electrodo. Entonces, recordemos que a nivel cortical tenemos varias capas de neuronas. Yo acá, para hacerlo sencillo, les puse 2 capas nada más, ¿sí? Entonces, si las capas de las neuronas coinciden, pico, pico, valle, valle, pico, pico, valle, valle, pico, pico, valle con valle, esto se va a sumar en el registro del electrodo y voy a tener ondas de alta amplitud, o sea, bastante microvoltaje, pero con baja frecuencia. Por ejemplo, estas delta que veíamos que eran bien de baja frecuencia, ¿sí? Entonces, estas ondas de baja frecuencia y alto voltaje las podemos hablar y podemos clasificarlas como ondas sincronizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo capas corticales que están sincronizadas. A diferencia de lo que pasaría acá, fíjense, acá tengo el mismo electrodo, tengo 1 y 2 capas, yo les ejemplifiqué, digamos, pero fíjense que en esta ocasión, esta capa está en una cosa, tiene pico en algo, la otra capa tiene valle en eso. ¿Se entiende? Están como una capa en una cosa, otra capa en otra cosa. Está como muy activo. Estoy acá, estoy allá, estoy acá, estoy allá. ¿Sí? Una capa pico, otra capa valle. Valle con pico, pico con valle, así, así, así. Esto en la sumatoria me va a dar poco voltaje, poca amplitud y alta frecuencia, ¿sí? Poco voltaje, alta frecuencia,
me habla de ondas desincronizadas. Los registros electroencefalográficos desincronizados son los bien típicos de la vigilia, ¿sí? Una capa en una cosa, otra capa en otra cosa, bien desincronizado. A diferencia de un registro sincronizado, ¿sí? Que es como que todos en la misma, en estado alfa, meditando, ¿sí? Los estados sincronizados son más de la ensoñación, de la meditación o del sueño profundo, ¿sí? ¿Esto se quedó claro? Si no lo explico, no, porque esto es la base de todo. Sí, perfecto. Chicos inteligentes, muy bien. Entonces, un poco más de electroencefalograma. Habíamos hablado que el cerebro activo, el desincronizado, ¿sí? Iba a tener bajos voltajes, altas frecuencias. A medida de que yo voy estando más tranquila, más relajada, meditando, por ejemplo, la meditación, ¿vieron que se habla de la meditación como el estado alfa? Bueno, pues justamente lo que yo registro en el electroencefalograma son ondas de tipo alfa, ¿sí? Y cuando yo me empiezo a quedar dormida, recordemos que durante el sueño debemos tener dos etapas del sueño, el sueño no REM y el sueño REM. Cuando yo me quedo dormida, empiezo por el sueño no REM. Y el sueño no REM, que también se puede llamar sueño lento, si sueño REM, sinónimo sueño lento, es lo mismo, el sueño no REM va a tener 4 etapas que se van a suceder una tras otra, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Entonces, durante el sueño REM, el electroencefalograma va a ir así, ¿sí? Durante el estadio 1, lo único que voy a tener es una lentificación del electroencefalograma, ¿sí? O sea, venía súper rápido, bueno, se empieza a lentificar, ¿sí? Frecuencias mixtas y todavía bajo voltaje. El estadio 2 va a tener como características algún tipo de ondas, ¿sí? Que van a ser los usos del sueño y los complejos K, ¿sí? Lo voy a tener acá, ¿sí? Usos del sueño, que son estos onditas así que se llaman usos del sueño, tiqui, 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 y estas que son de mayor voltaje, complejo K. Ese va a ser el estadio 2, ¿sí? Usos del sueño y complejos K. Luego pasamos a etapa 3 y etapa 4, que se sigue lentificando, ¿sí? Entonces, en la etapa 3 voy a tener usos del sueño, chiqui, 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 sobre trasfondos de ondas delta. Las ondas delta van a ser estas que son bien amplias, bien sincronizados, ¿sí? Entonces, uso del sueño, delta, uso del sueño, fase 3. Y el 4, que es el sueño más profundo de todos, ese sueño que cuando uno te levantan ahí, que cuesta que te levanten mucho, no entendés nada, no entendés dónde estás, dónde me dormí, no entendés nada, bueno, ese es para la fase 4, digamos, es puramente ondas delta, ¿sí? Altísimos voltajes, bajísimas frecuencias, puramente ondas delta. Y fíjense que acá tenemos todo, ¿sí? Lo diferente, entonces tendríamos fase 1, que se va lentificando, fase 2, que tendríamos que tener usos y complejo K, que no está, fase 3, usos con ondas delta, fase 4, ondas delta, todo lo que sería el sueño lento, no REM. La diferencia que tiene con el despierto, digamos, el cerebro vigil bien despierto, que es bajísimo voltaje, altísima frecuencia, ¿sí? Y la diferencia con el sueño REM. Fíjense que el sueño REM, que lo tienen acá abajo ejemplificado, está desincronizado, similar a la vigilia, ¿no? Sí, bajos voltajes, altas frecuencias, claramente, y va a tener estos famosos dientes de sierra, así como unas ondas similares a unos dientes de sierra. Por eso también el sueño REM se lo denomina sueño paradojal. ¿Por qué? Porque el registro encefalográfico es muy similar al de la vigilia. Perdón si se escucha un trasfondo de perros ladrando, pero mi novio está haciendo medialunas y se volvió loca la perra, básicamente. Se desquició. Un segundo. Un poquito más. Entonces, por ejemplo, lo van a ver mucho en el práctico, igualmente, pero esto sería una polisomnografía. Vamos a tener, no es tan difícil igual, el registro de electrodos, todos estos son registros de electrodos, fíjense con las ondas, ¿sí? Con una cantidad, esperen, no puedo hablar con todo ladrido. Tengo 3 perros, se complica a veces. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, decíamos, registro de electrodos, ¿sí? Con sus ondas. Yo para saber, por ejemplo, qué onda tengo, lo que tendría que estar contando más que nada es, por ejemplo, la cantidad de picos y valles en un segmento, que esto siempre te da como referencia un segmento que es lo que dura un segundo. Entonces, con la cantidad de picos y valles, yo tengo la frecuencia, y sabiendo la frecuencia, yo sé que de las ondas alfa, beta, gamma, etcétera, tienen tanta frecuencia. Entonces, ahí yo puedo sacar el tipo de onda que tengo en el registro electroencefalográfico. Entonces, todo esto son los electrodos. Después tengo
el electroculograma, ojo izquierdo, ojo derecho, el electromiograma de mentón, el electromiograma de la pierna, creo que era acá, el electrocardiograma, el registro de ronquidos, que se hace con un micrófono, ¿sí? Y fíjense que acá también, recordemos que teníamos una canulita nasal que nos iba a estar registrando el flujo aéreo, ¿sí? Entonces, el flujo aéreo normal tiene que ser básicamente pico, valle, pico, o sea, inspiro, expiro, inspiro, expiro, ese es el normal. Y acá, estos recuadros que tienen marcados acá, marcan una anomalía, ¿sí? Acá no hay flujo aéreo. Cuando no hay flujo aéreo, tenemos una apnea, ¿sí? Entonces, acá tenemos un paciente que tiene una apnea del sueño, que seguramente lo habrán estudiado para ver la causa de la apnea. ¿Sí? Ustedes, mucho más que esto, no tienen que saber, por supuesto, pero bueno, para que se den una idea de para qué nos puede llegar a servir. Otro registro, más de lo mismo. ¿Sí? Y entonces, a través de la polisomnografía y del electroencefalograma que hacemos en la polisomnografía, podemos hacer el hipnograma o arquitectura del sueño, ¿sí? Entonces, fíjense que lo más común en gente normal, sana, o sea, normal o joven, adulta, sana, va a ser que de la vigilia pasemos a estadio 1 del sueño lento. Y después, una vez que ingresamos al sueño, al estadio 1, salvo que nos despertemos del todo, no volvemos más. ¿Sí? Solamente entramos cuando nos quedamos dormidos. Del 1 al 2. 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2. Y después del 2 pasamos al REM. Fíjense que acá esto, digamos, me marca también la cercanía con la vigilia y la cercanía con la facilidad del despertar. O sea, es más fácil despertarme en estadio REM que en un 4, ¿sí? Lo que hablábamos antes. Bien. Entonces después del 2, del REM, paso al 2, ¿sí? No entro más en el 1. Del 2 al 3, 3 al 4, 4 al 3, 3, 2, 2 REM. Y después, desde la segunda mitad de la noche, si en general uno llega a estadios profundos del sueño en la primera mitad de la noche. ¿Sí? Ya en la segunda mitad de la noche hacemos 2 REM, 2 REM, 2 REM, 2 REM. ¿Sí? Por eso en la segunda mitad de la noche es más fácil el despertarse. ¿Sí? Entonces, de fase 2 vamos a tener un 50 a 60% y de REM un 20 a 25% del total, digamos. Obviamente esto no va a ser fijo y va a haber cambios según la edad de los pacientes y según tengan alguna patología o no. Entonces acá tienen, por ejemplo, un hipnograma de un adulto joven, ¿sí? Young adults, adulto joven, muy parecido a lo que veíamos recién, menos divertido porque tiene colores. Y fíjense la diferencia que hay en una persona que es elderly, o sea, la gente mayor. La gente mayor, normalmente, esto no es que esté mal, o sea, su ciclo de sueño es así, es distinto. Fíjense que la diferencia con el adulto joven va a ser más que nada en que falta profundidad en el sueño. ¿Sí? Fíjense, en este caso no llega a estadio 4, llega una sola vez a estadio 3 y ya después se queda 2 REM, 2 REM. Y esto que tienen acá, este pico que tienen acá, este pico que tienen acá y todos los que tienen acá son micro despertares. ¿Sí? Vieron que uno capaz que es medio que a pinta se despierta y se sigue durmiendo a la noche, bueno, esos son los micro despertares. Bien, y acá tenemos un hipnograma completamente anómalo. Todo esto que está en negro son microdespertares, uno pegado al otro, que son millones, digamos. Entonces, un paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño, que ahora más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre en estos pacientes. Bien, entonces, algunas características del sueño lento o no REM. ¿Sí? En el sueño lento o no REM vamos a tener una hipotonía generalizada a excepción de intercostales y cuellos, ¿sí? Más que nada vinculados con la respiración. Si tengo hipotonía, ¿sí? Recordemos que hipotonía va a estar dado por el reflejo homeotático. Claramente si tengo hipotonía tengo hiporreflexia, ¿sí? Porque van de la mano. Voy a tener poca motilidad que va a estar más que nada asociada a cambios de postura, más que nada para termorregular en general. Y vamos a tener un predominio del parasimpático, ¿sí? Que es lógico, ¿sí? En el estadio de reposo o de descanso, que tiene que predominar el parasimpático, ¿sí? Con lo cual, si les preguntan en un choice cómo van a estar las pupilas en un paciente con sueño lento, y bueno, van a estar mióticas, va a estar hipotenso, va a estar bradicárdico, ¿sí? Etcétera. Va a estar con un predominio del parasimpático. Voy a tener un pulso regular, y esto más que nada yo acá se lo pongo como tips de que en el sueño lento, digamos, en el sueño REM, voy a tener un control hipotalámico, ¿sí? Control hipotalámico con predominio del parasimpático, porque a contrapartida del sueño REM va a haber una desregulación hipotalámica, ¿sí? Entonces, si tengo un pulso regular, estoy obviamente en un estadio controlado por el hipotálamo, ¿sí? Con predominio del parasimpático en este caso. El registro
El electroencefalográfico va a estar enlentecido, sincronizado, como vimos antes, ¿sí? Estadio 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se va enlenteciendo, se va sincronizando, y va a haber una disminución de la tasa metabólica cerebral. ¿Voy a tener otra actividad onírica? Sí, hay actividad onírica, pero no es la característica que uno se acuerda. En general, esa actividad onírica medio loca, digamos, es más para el patrimonio del REM, pero sí hay actividad onírica. Y, importantísimo, va a estar el pico de secreción de hormona de crecimiento, de GH, va a estar asociado al sueño lento, más precisamente al sueño delta. ¿Sí? Con lo cual, una persona que no duerme bien, que no llega a profundizar el sueño, va a tener un déficit de hormona de crecimiento. Entonces, siempre en los chicos, cuando tienen algún tipo de déficit de talla, hay que pensar si está durmiendo bien, si descansa bien. Bien. A diferencia del sueño lento, el sueño REM, el asociado a movimientos musculares rápidos, va a tener una atonía generalizada, por supuesto, exceptuando músculos oculares, porque tengo los movimientos musculares rápidos, del oído medio, más que nada asociado a ¿qué? Oído medio, más que nada asociado a un estado de semialerta, ¿sí? Por si escucho algo raro, me despierto y bueno, estamos en alerta. Y al diafragma por la respiración. Hay ausencia de motilidad, o sea, no tengo cambio de postura, nada, no hay motilidad. Están los movimientos oculares rápidos, hay un aumento de la tasa metabólica cerebral, si acá se consume mucho ATP en el sueño REM, hay actividad límbica aumentada, que también está vinculado al tipo de sueños que tengo, el hecho de que tenga actividad límbica aumentada. Muchas veces puede haber erección peniana, ¿sí? Durante el sueño REM podemos tener una erección peniana, con lo cual es una importante prueba de impotencia, ¿sí? Cuando un paciente presenta impotencia, tenemos que tener en cuenta que el 80% de las veces es psicológica, digamos, algún tipo de alteración psicológica, y funcional o fisiológica, realmente que haya algún tipo de daño, es muy pocas las veces, y haciendo una polisonografía podemos tener también la causa, ¿sí? El electroencefalograma, como habíamos visto antes, era de bajo voltaje, alta frecuencia, ¿sí? Bien desincronizado, similar a la vigilia. En esta fase vamos a tener una hipofunción de mecanismos homeostáticos, con lo cual, a diferencia del sueño lento, que teníamos un pulso regular, en esta fase podemos tener un pulso irregular. Como tenemos ausencia de controles hipotalámicos, vamos a tener, por ejemplo, ausencia de termorregulación, y el paciente puede tener poiquilotermia, que quiere decir que el paciente adopta la temperatura del medio en el que está, porque no hay una regulación de temperatura. Hay facilidad con el despertar, como habíamos hablado antes. Está caracterizada por la presencia de conexiones, ¿sí? La presencia de ondas ontogenículo-occipitales. Ahora más adelante vamos a ver bien cómo se originan. Es una etapa que está muy vinculada con la fijación de la memoria, ¿sí? Y es una etapa en la cual uno registra la clásica actividad onírica irrealista típica de cuando soñamos. Bien, ven que tomo agua. Y ya les explico este esquema. Entonces, ahora para que no se mareen, vayan siguiéndome a mi flecha de lo que yo les hablo, y se los repito última, porque es medio complicado este esquema. Entonces, ¿cómo es que soñamos, digamos? O sea, ¿cómo son las estructuras, digamos, que van a estar regulando, digamos, el estadio de sueño, digamos, y vigilia? Tenemos que saber, primero que nada, que tenemos a nivel central algunas áreas que yo sé que si están activas, por decir así, van a estar vinculadas con el sueño, sobre todo esta área ventrolateral preóptica. Recordemos cuando hablábamos antes del hipotálamo, que yo les decía, el área preóptica del hipotálamo era más bien vinculado con el dormirse, ¿sí? Y esta área, o casualidad, se llama área Cells No REM On. O sea, que sería como el área que nos llevaría al sueño lento, por decir así. Y también, a nivel central, tenemos áreas que sabemos que si están activas, son áreas que nos dan vigilia. Entonces, esas áreas son las que yo les puse en verde, son el hipotálamo posterior, locus ceruleus, ¿sí? Locus ceruleus, que es un núcleo que está en el tronco encefálico, que es adrenérgico, y núcleos del RAFE, que son también núcleos que están en el tronco encefálico, que son serotoninérgicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría para que uno induzca el sueño? ¿Sí? Para que se induzca el sueño. Está la teoría del homeostato del sueño, que habla de ¿qué? ¿Qué pasa? Una vez que va aumentando la cantidad de adenosina en el prosencéfalo basal, esta adenosina lo que hace es inhibir, yo todo lo que pongo en negro, en rojo es que inhibe, rojo inhibe, ¿sí? La adenosina estaría inhibiendo
a un grupo de neuronas GABAérgicas, que están también en el área preóptica, que lo que hacen es inhibir tónicamente a esta área del dormir, ¿sí? Entonces, yo estoy inhibiendo al inhibidor. Entonces, este área que está siempre inhibida por este grupo de neuronas empieza a estar desinhibida. Y al estar desinhibida, esta área, que es GABAérgica, lo que hace es justamente bloquear o inhibir a las áreas del despertar, ¿sí? O sea, hipotálamo posterior, locus ceruleus y núcleos del RAF. ¿Sí? Eso sería la teoría del homeostato del sueño. ¿Por qué homeostato? ¿Por qué? Porque la adenosina, que sería la diva acá de este cuento, digamos, la adenosina es lo que nos queda, digamos, del metabolismo del ATP. O sea que yo uso mucho ATP en el cerebro, me va quedando adenosina que inhibe el inhibidor, se desinhibe esta área y me inhibe las áreas del despertar, ¿sí? Entonces, cuando va cayendo la actividad del locus ceruleus y del RAFE, por esta inhibición, se va a desinhibir, porque fíjense que estos dos actúan inhibiendo de alguna manera a un grupo de neuronas colinérgicas pontomesencefálicas que al estar desinhibida de forma cíclica generan estas ondas pontogenículo-occipitales, o sea, activan a un grupo de neuronas que dan estas ondas pontogenículo-occipitales, ¿sí? Las cells PGO-ON, que son las que me darían la irrupción del REM cada tanto en la vigilia, cada tanto durante el sueño, ¿sí? ¿Esto quedó claro o lo repito? ¿Lo podrías repetir, perdón, que no me quedó muy claro? Es difícil esto, así que lo puedo repetir. Gracias. Bien, entonces, recordábamos que tenemos algunas áreas centrales que están vinculadas con el hacernos dormir y otras áreas que estaban vinculadas con el despertarnos, ¿sí? Entonces, el área ventrolateral preóptica, que también se llama cells no REM on, es un área que si está activa, nos duerme. En cambio, las áreas del hipotálamo posterior, locus ceruleus y el RAFE son centros que si están activos, nos despiertan, ¿sí? Entonces, la teoría del homeostato del sueño habla que cuando voy juntando mucha adenosina en el prosencéfalo basal, esta adenosina lo que hace es inhibir a un grupo de neuronas GABAérgicas que si no están inhibidas, inhiben tónicamente a esta área del dormir. Cuando la adenosina inhibe a este grupo de neuronas, entonces se desinhibe este área del dormir, que lo que hace es inhibir a las áreas del despertar, ¿sí? Cuando va cayendo la actividad del locus ceruleus y núcleos del RAFE, se desinhibe un grupo de neuronas colinérgicas pontomesencefálicas que son las responsables de dar el origen de las ondas pontogenículo-occipitales, que son de forma, digamos, cíclica durante el sueño, que son las responsables de dar la irrupción del REM durante la actividad onírica, ¿sí? Durante la actividad del dormir. ¿Vamos? Sí, perfecto. Bien. ¿Cuánto todavía falta? Un poquito más. Entonces, esto no importa, dejémoslo. Luego, además del tema de la teoría del homeostato del sueño, nosotros también, como humanos al menos, sabemos que nosotros dormimos durante la noche en general, ¿no? Hay excepciones, pero dormimos durante la noche. Entonces, también hay una teoría del ritmo circadiano, que no es que se contraponen, sino que es como que se ayudan entre sí, por decir así. Entonces, recordemos que teníamos una vía que conectaba la retina con la glándula pineal digamos, que estaba vinculada con la fabricación de melatonina, ¿sí? La melatonina lo que hace es inhibir al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Supraquiasmático, que es el reloj biológico, ¿sí? Es nuestro reloj biológico. De hecho, yo me equivoqué antes. Cuando les hablé de hipotálamo y les dije que era el supraóptico, me equivoqué, es el núcleo supraquiasmático, se me chipoteo, perdón. El núcleo supraquiasmático es nuestro reloj biológico, ¿sí? Y va a estar modulado, ¿sí? Modulado por la actividad solar, de manera indirecta por la melatonina, ¿sí? Con el sol, por su lado, inhibe la secreción a nivel de la pineal de la melatonina. Y la melatonina lo que hace es inhibir al núcleo supraquiasmático, ¿sí? El núcleo supraquiasmático, si no está inhibido por la melatonina, lo que hace es actuar sobre el hipotálamo lateral, que el hipotálamo lateral es un inductor de la vigilia, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo sol, no tengo melatonina, estoy más bien vigil, que es lo que ocurre durante el sol, digamos, estoy vigil. Ahora, cuando cae el sol, desinhibe, esto ya no está más, aumenta la melatonina,
se va inhibiendo el núcleo supraquiasmático y se deja de estimular a esta área que también favorece la vigilia. Por eso la melatonina se puede consumir, digamos, como medicamento, como una inductora del sueño. Bien, y esto es lo más complicado que vamos a ver en la clase y ya estamos, con esto vamos, después ya vemos un par de alteraciones y ya terminamos. Así que su atención ahora, por favor, es lo más difícil de la clase, esto junto con lo otro y ya estamos. Bien, en lo que es la regulación del sueño, es fundamental un núcleo talámico, que es el núcleo reticular, ¿sí? El núcleo reticular talámico tiene como característica que tiene una serie de canales, ¿sí? Canales de calcio, ¿sí? Que van a aumentar, digamos, van a estar abiertos, digamos, en hiperpolarización. O sea, si el núcleo reticular está hiperpolarizado, ¿sí? Estos canales de calcio van a estar activos, digamos, y van a tener una dinámica de apertura, digamos, particular. O sea, si está hiperpolarizado, estos canales están activos y se van a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y van a generar una salva de potenciales de acción rítmica GABAérgicos tálamo-corticales. O sea que inhibe, por decir así. O sea, GABA, tálamo-cortical, tálamo-cortical. Genera, o sea, si esto está así, ¿no? O sea, si el reticular está hiperpolarizado. Que es muy similar a lo que veíamos cuando veíamos que teníamos una corteza sincronizada. Teniendo teniendo esta activación reticular, que me genera estas salvas de GABA, digamos, a nivel tálamo cortical, me genera que toda la corteza esté sincronizada, se entiende, por estas salvas de potenciales de acción tálamo cortical. ¿Sí? Esto es lo que pasaría durante el sueño. Y ocasionalmente, áreas del despertar, ¿sí? como un grupo de neuronas colinérgicas pontomesencefálicas, hipotálamo posterior, RAFE, ya eran áreas que sabíamos que estaban vinculadas con el despertar, lo que van a hacer es despolarizar este núcleo talámico reticular. Si yo lo despolarizo, estos canales de calcio van a estar inactivos. ¿Se entiende? Con lo cual no pasaría esta sincronización. Entonces, podemos hablar de un sistema de compuertas cerradas, se llama así, no sé si lo habrán leído alguna vez, pero seguramente lo escuchen mencionar en algún lado, un sistema de compuertas cerradas en la cual voy a tener justamente una sincronización tálamo-cortical, ¿sí? ¿Por qué? Compuertas cerradas no voy a tener la actividad, ¿no es cierto?, de las áreas del despertar, ¿sí? Hipotálamo posterior, RAFE, etcétera, ¿sí? Entonces, esto no va a estar despolarizado y el reticular, cuando estaba hiperpolarizado, recordemos que tenías estos canales de calcio que se abrían y se cerraban, generando esta sala de potenciales GABAérgicos tálamo-corticales, ¿sí? Y generándome ese electroencefalograma bien sincronizado, ¿no es cierto? Esto se llama sistema de compuertas cerradas. Si estoy dormida, no entra información externa. Compuerta cerrada. Algo muy choice es que les hablen de esta sincronización tálamo-cortical o sistema de compuertas cerradas y se los vinculen con la cantidad de aminas biógenas circulantes, ¿sí? Entonces, fíjense, aminas biógenas eran básicamente la noradrenalina, serotonina, histamina. Casualmente, el hipotálamo posterior es histaminérgico, el RAFE es serotoninérgico, esto es colinérgico, digamos, esto es acetilcolinérgico. Entonces, obviamente, cuando bajen los niveles de aminas biógenas, va a estar favorecida esta sincronización tálamo-cortical en un sistema de compuertas cerradas, ¿sí? En cambio, cuando yo tenga la actividad de las áreas del despertar, ¿sí? Hipotálamo posterior, histaminérgico, RAFE, serotoninérgico, colinérgico también, esto va a estar despolarizado, entonces esta sala de potencial de acción no va a existir y voy a tener un sistema de compuertas abiertas, ¿sí? Me entra información del medio. ¿Entendió? Y eso también nos explica, de hecho, por qué algunos antihistamínicos, ¿vieron que hay algunos antialérgicos? Tenemos el Benadryl noche y Benadryl día. El Benadryl es básicamente un antihistaminérgico. Entonces, lo que tiene de diferencia el Benadryl día del Benadryl noche es que la droga que está en el del día no atraviesa barrera hematoencefálica. En cambio, el Benadryl noche sí atraviesa barrera hematoencefálica. Y si yo atravieso barrera hematoencefálica con un antihistamínico, yo bloqueo uno de los centros del despertar y favorezco el sueño. Si el Benadryl noche da sueño.
Bien. Terminando un poquito ya con sueño y les voy a ir... Con esto ya cerramos, que ya hicimos muchas gracias ya. Vamos a ver algunas alteraciones del sueño, nos vamos. Entonces, las alteraciones del sueño pueden estar debidas o bien a excesivo sueño, ¿sí? O a una dificultad para iniciar y mantener el sueño. Esto básicamente, la dificultad para iniciar y mantener el sueño es la insomnia, ¿sí? Y va a estar vinculada siempre secundariamente o a estrés, o estimulantes que pueden ser ya sean o bebidas, o sea, no sé, Red Bull, o a droga, o a estimulantes también tipo comportamentales. El ver el celular un montón antes de dormir o tele también es un estimulante. A jet lag, a depresión, todos esos son causales de insomnia. ¿Sí? Siempre tienen un causal en general de insomnia. En cambio, las alteraciones por excesivo sueño puede estar asociado, que es lo más común, a trastornos médicos, ¿sí? La más frecuente de ver es la apnea del sueño. Después el síndrome de piernas inquietas, que es un síndrome que más que nada le ocurre a gente más bien mayor, que es como una sensación de parestesias que le genera la necesidad de mover las piernas y eso genera una alteración en el sueño. Y síndromes de sueño irregular o insuficiente. Y después, o sea, todo está asociado a trastornos médicos. Y después, el trastorno primario del sueño, o sea, por una alteración, ¿no es cierto?, en los centros que regulan el sueño, va a ser la narcolepsia. La narcolepsia, que es esta alteración primaria del sueño, lo que vemos en la narcolepsia es una irrupción de golpe del REM en la vigilia. Yo estoy despierta, de golpe, plum. Pierdo tono muscular, ¿sí? Porque recordemos que en el sueño REM teníamos una hipoatonía generalizada, ¿sí? Esa pérdida de tono muscular se llama cataplexia, obviamente asociado a que me quedo dormido, ¿no? A esta inconsciencia. Y esto está asociado a una sensibilidad aumentada alfa-2, dopa-2 y muscarínica 2. Se suele, no es para nada frecuente por suerte esto, pero se suele modular haciéndole al paciente como un régimen de siestas, o sea, se le programan siestas durante el día para evitar esta erupción del REM en la vigilia, si se suele controlar así. Igual no es para nada frecuente esto. Y luego, un trastorno que sí es muy frecuente, digamos, esta alteración del sueño por poco sueño, digamos, que es la apnea del sueño obstructiva, ¿sí? Esto va a estar más que nada asociado en pacientes que tienen un sobrepeso, ¿sí? Ese sobrepeso está también asociado a aumento del tejido graso a nivel cervical y a nivel cefálico. Entonces, todo ese peso que tienen durante la noche, digamos, recordemos que hay una relajación de la musculatura y pasa lo mismo a nivel de las vías aéreas, va a estar más relajada la musculatura. Eso hace que al relajarse los músculos respiratorios se genere una compresión de las vías aéreas por compresión de todo este tejido graso, digamos. Entonces los pacientes por un lado roncan, ¿sí? roncan, hasta que se comprime del todo, ¿sí? O sea, van a roncar generalmente cuando hay una alteración en el flujo laminar del aire, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo lugares que se achica la vía aérea, se genera un flujo turbulento, roncan, hasta que finalmente se comprime del todo. Y cuando se comprime del todo, por la hipercapnia, digamos, que se genera, hay como una inspiración refleja, o sea que el paciente venía roncando, y de golpe hace... Esa es la apnea, digamos, esa inspiración refleja, y después siguen roncando, inspiración refleja, y así toda la noche, con lo cual suelen ser más que nada pacientes que vienen a acostar porque la mujer o el acompañante se quejan, generalmente es más frecuente en hombres, en mujeres esto. Y son pacientes que igualmente ellos también tienen síntomas, son pacientes que están con sueño todo el día, se quedan dormidos en todos lados, digamos. ¿Por qué? Porque esa inspiración refleja que tienen cada 2x3 es un micro despertar, o sea, nunca llegan a profundizar el sueño, por supuesto. Y la apnea del sueño aparte está muy, muy asociada, es un factor de riesgo cardiovascular, con lo cual esto si alguien lo tiene o saben que lo tiene, se lo tiene que tratar, ¿sí? Porque es un factor de riesgo por un infarto. Entonces, ¿cómo veríamos un hipnograma de un paciente con apnea del sueño? Sí, fíjense, vigilia, 1, 2, microdespertar, o sea, fíjense, nunca profundiza. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo le adapto, digamos, un dispositivo que ahora vamos a ver, que es la de un tratamiento, o sea, el paciente tiene que bajar de peso, claramente está, pero bueno, hasta que baja de peso, en el tratamiento se le pone lo que llamamos CPAP, que ahora vamos a ver lo que es, y fíjense cómo cambia cuando le pongo el CPAP, ya el hipnograma es prácticamente normal. Acá vemos también, por ejemplo, una polisomnografía de un paciente con apnea del sueño, que vamos a tener básicamente, digamos, en el flow vamos a tener todo este periodo de apnea, si está todo plano, digamos, es apnea, y si también le mido la saturación de oxígeno, va a tener una desaturación, ¿sí? En el electroencefalograma voy a medir los microdespertares como un aumento en el voltaje del registro, digamos.
Y lo que les decía antes, cómo lo tratamos mientras que el paciente baja de peso es con esto, que se llama CPAP. Que no sé si tiene nombre en castellano, por eso se lo puse en inglés, se llama Continuous Positive Airway Pressure Machine, que lo que hace es generar digamos, como una presión positiva en las vías aéreas para que no se compriman. Ese es el CPAP. Bien, el síndrome de piernas inquietas, que también es una alteración del sueño secundaria, lo que hablábamos antes, es los pacientes se sienten como parestesias en miembros inferiores y las tienen que todo el tiempo estar moviendo, y eso también altera la actitud del sueño porque duermen mal. Y ya con esto cerramos, ya terminamos, lo que son las parasomnias, que son es otro trastorno del sueño, es un trastorno de la conducta del sueño en el cual hay episodios parciales de despertar. Y esos episodios parciales de despertar pueden estar asociados al sueño lento, al sueño no REM, o pueden estar asociados al sueño REM, ¿sí? Entonces, los más comunes son los del sueño no REM, que son los despertares confusos, el sonambulismo, los terrores del sueño, el bruxismo, el morderme todo el tiempo las mandíbulas, que es súper común, y el enurismo, orinarme durante la noche. Y luego, la parasomnia asociada al sueño REM, este es el más grave de todos, es cuando falla justamente lo que sería la presencia de atonía muscular en el REM, y nos da trastorno de comportamiento del sueño REM, o sea, el paciente empieza a actuar el sueño, eso sí es peligroso, pero es muy poco frecuente. Y terminamos con esto, chicos. ¿Alguna duda? Si no, los dejo, que estuvimos un montón.